El llano en llamas. Sabía ya cuántos éramos los que estábamos ahí, pero parecía no estar seguro todavía. Por eso nos repasaba una vez y otra y otra. Faltaban algunos, 11 o 12, sin contar a la perra y al chihuila, y a los que habían arrendado con ellos. El chihuila bien pudiera ser que estuviera horquetado arriba de alguna mole, acostado sobre su retrocarga, aguardando a que se fueran los federales. Los joseses, los dos hijos de la perra, fueron los primeros en levantar la cabeza, luego el cuerpo. Por fin caminaron de un lado a otro esperando que Pedro Zamora les dijera algo. Y dijo: otro agarre como este y nos acaba. Enseguida, atragantándose como si tragara un buche de coraje, les gritó a los joseses: ya sé que falta su padre, pero aguántense tantito, iremos por él. Una bala disparada de allá hizo volar una parvada de tildios en la ladera de enfrente. Los pájaros cayeron sobre las barrancas y revolotearon hasta cerca de nosotros. Luego, al vernos, se asustaron. Dieron media vuelta, relumbrando contra el sol, y volvieron a llenar de gritos los árboles de la ladera de enfrente. Los joseses volvieron al lugar de antes y se acuclillaron, en silencio. Así estuvimos toda la tarde. Cuando empezó a bajar la noche, llegó el chihuila, acompañado de uno de los 4. Nos dijeron que venían de allá abajo, de la piedra lisa, pero no supieron decirnos si ya se habían retirado los federales. Lo cierto es que todo parecía estar en calma. De vez en cuando se oían los aullidos de los coyotes. «Epa tú, pichón», me dijo Pedro Zamora, «te voy a dar la encomienda de que vayas con los joseses hasta Piedra Lisa y vean a ver qué le pasó a la perra. Si está muerto, pues entiérrenlo y hagan lo mismo con los otros. A los heridos déjenlos encima de algo para que los vean los guachos, pero no se traigan a nadie». Eso haremos. Y nos fuimos. Los coyotes se oían más cerquita cuando llegábamos al corral donde habíamos encerrado la caballada. Ya no había caballos, solo estaba un burro trasijado que ya vivía allí desde antes que nosotros viniéramos. De seguro los federales habían cargado con los caballos. Encontramos al resto de los 4 detrásito de unos matojos, los 3 juntos, encaramados uno encima de otro, como si los hubieran apilado allí. Les alzamos la cabeza y las angoloteamos un poquito para ver si alguno daba todavía señales. Pero no, ya estaban bien difuntos. En el aguaje estaba otro de los nuestros con las costillas de fuera, como si lo hubieran macheteado. Y recorrieron el lienzo de arriba abajo. Encontramos uno aquí y otro más allá, casi todos con la cara renegrida. «A estos los remataron, no tienen ni qué», dijo uno de los joseses. Nos pusimos a buscar a la perra, a no hacer caso ninguno otro, sino de encontrar a la mentada perra. No dimos con él.
Se lo han de haber llevado, pensamos. Se lo han de haber llevado para enseñárselo al gobierno. Pero aún así, seguimos buscando por todas partes entre el rastrojo. Los coyotes seguían aullando. Siguieron aullando toda la noche. Pocos días después, en el Armería, al ir pasando el río, nos volvimos a encontrar con Petronilo Flores. Dimos marcha atrás, pero ya era tarde. Fue como si nos fusilaran. Pedro Zamora pasó por delante, haciendo galopar a aquel macho barcino y chaparrito, que era el mejor animal que yo había conocido. Y detrás de él, nosotros, en manada, agachados sobre el pescuezo de los caballos. De todos modos, la matazón fue grande. No me di cuenta, de pronto porque me hundí en el río debajo de mi caballo muerto, y la corriente nos arrastró a los dos, lejos hasta un remanso bajito de agua y lleno de arena. Aquel fue el último agarre que tuvimos con las fuerzas de Petronilo Flores. Después ya no peleamos. Para decir mejor las cosas, ya teníamos algún tiempo sin pelear, solo de andar huyendo el bulto. Por eso resolvimos remontarnos los pocos que quedábamos, echándonos al cerro para escondernos de la persecución. Y acabamos por ser unos grupitos tan raros que ya nadie nos tenía miedo. Ya nadie corría gritando, ¡ahí vienen los de Zamora! Había vuelto la paz al Llano Grande. Pero no por mucho tiempo. Hacía cosa de 8 meses que estábamos escondidos en el escondrijo del cañón del Tocín, allí donde el río Armería se encajona durante muchas horas para dejarse caer sobre la costa. Esperábamos dejar pasar los años para luego volver al mundo, cuando ya nadie se acordara de nosotros. Habíamos comenzado a criar gallinas y de vez en cuando subíamos a la sierra en busca de venados. Éramos 5, casi 4, porque a uno de los joseses se le había gangrenado una pierna por el balazo que le dieron abajito de la nalga, allá cuando nos balacearon por detrás. Estábamos allí, empezando a sentir que ya no servíamos para nada y de no saber que nos colgarían a todos, hubiéramos ido a pacificarnos. Pero en eso apareció un tal Armancio Alcalá, que era el que le hacía recados y las cartas a Pedro Zamora. Fue de mañanita, mientras nos ocupábamos en destazar una vaca, cuando oímos el pitido del cuerno. Venían de muy lejos, por el rumbo del llano. Pasado un rato, volvió a oírse. Era como el bramido de un toro, primero agudo, luego ronco, luego otra vez agudo. El eco lo alargaba más y más y lo traía aquí cerca, hasta que el ronroneo del río lo apagaba. Y ya estaba para salir el sol cuando el tal Alcalá se dejó ver asomándose por entre los sabinos. Traía terciadas 2 carrilleras con cartuchos del 44 y en las ancas de sus caballos venía atravesado un montón de rifles como si fuera una maleta. Se apeó del macho, nos repartió las carabinas y volvió a hacer la maleta con las que le sobraban. Si no tienen nada urgente que hacer de hoy a mañana, pónganse listos para salir a San Buenaventura. Allí los están aguardando Pedro Zamora.